¿Ahora me escuchan? Bueno, voy a repetirle esto entonces otra vez para los que no escucharon, ¿está bien? Esto sería como un mapa conceptual de cómo se desarrolla o cómo se produce la respiración. En este caso estamos diciendo que en primer manera existe una ventilación o intercambio de gas entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, que es lo que dijimos que se produce cuando nosotros inhalamos aire a través de las fosas nasales y este aire llega hasta los alveolos pulmonares. Entonces, dentro de los alveolos pulmonares se produce ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire entonces de los alveolos y la sangre. Entonces, a raíz de este intercambio se va produciendo un viaje, ¿verdad? De entre los pulmones a los tejidos. Se transporta ese oxígeno y dióxido de carbono a los pulmones y a los tejidos del cuerpo. Envía, entonces conduce a eso. Después, una vez transportado ese dióxido de carbono y oxígeno, se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono ya en la sangre y los tejidos. Acá transportó el oxígeno y el dióxido de carbono, pero acá hubo ese intercambio. Todo esto, todo este proceso es lo que se conoce como respiración celular. Acá observamos cómo entra el oxígeno, se intercambia, acá se transporta y entonces acá se va produciendo ese intercambio. Se produjo el intercambio y ahí vamos otra vez ya tratando de eliminar, ¿verdad? De una vez que entra, hace todo este proceso, circulación pulmonar, circulación sistémica, y a través de la circulación sistémica, entonces se va desechando de nuevo ese ya, en ese caso, el dióxido de carbono. Ok, bueno, eso en cuanto a la respiración celular, de cómo se manifiesta. Y acá vamos a hablar sobre los músculos respiratorios. Los pulmones carecen de músculos, no tienen movimiento propio, así como en el caso de lo que es el corazón, ¿verdad? Y los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica en este caso, ¿no? Cuando nosotros respiramos, al realizar esa inhalación, levantamos entonces lo que sería la cavidad torácica se ensancha. Entonces, de una vez que se ensancha al expirar, baja. Entonces, es cuando... Ok, bueno, en ese caso es... Ay, un ratito. No sé qué me apareció acá que no puedo sacar. Ahí está. Ok, un ratito. Ahora sí, disculpa. Entonces, eh, en este caso, cuando nosotros al inspirar, cuando ensanchamos el tórax y cuando relajamos el tórax, esos movimientos no realizan los pulmones propiamente porque los pulmones no tienen esa capacidad de contracción porque no es un músculo. Sin embargo, en este caso, los que se ven realizando esa función serían los músculos que están en la caja torácica, lo que serían el tórax, ¿verdad? Y aquí tenemos los músculos del cuello, que serían los escalenos, el esternocleidomastoideo, que son los que están actuando netamente a lo que es la respiración, ¿verdad? Los músculos del hombro, que serían los deltoides,
también tenemos a los pectorales y los músculos intercostales que esta sería la cavidad del tórax, entonces sería de manera interna los músculos de la caja torácica. Los músculos abdominales, que nosotros dependemos mucho del abdomen para también realizar una buena respiración, y el diafragma, evidentemente, ¿verdad? Entonces, los músculos del cuello, que estarían en esta zona, y los músculos del hombro, ¿verdad? Estos serían los pulmones en este caso. Aquí tenemos las costillas que evidentemente se sabe diferenciar, ¿verdad? Y los músculos de la caja torácica que están por la pared de lo que sería la costilla y demás, ¿verdad? Están por recubierto dentro de la pared torácica. Y los músculos abdominales y el diafragma que estaría aquí por debajo mismo de los pulmones, ¿verdad? Nosotros tenemos acá nuestro esternón, el esternón que hemos dicho que baja y queda acá. Entonces, el, el diafragma estaría en esta zona, ¿verdad? Acá termina el esternón y esta zona sería la ubicación de nuestro diafragma. El diafragma está así, está acostado y acá están los pulmones, ¿verdad? Ok, muy bien. Los músculos respiratorios se dividen en músculos inspiratorios y músculos expiratorios, evidentemente, ¿verdad? Porque hay músculos que se encargan de que nosotros podamos inspirar o meter el aire y hay músculos que se encargan de expirar o sacar aire. Los músculos inspiratorios serían el diafragma, los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Una vez más, los músculos inspiratorios son el diafragma, los intercostales externos, que serían las costillas, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Ok. Y los músculos expiratorios son dos. Los intercostales internos, que es lo que le decía que es lo que le recubre la parte interna de las costillas, ¿verdad? Y la pared abdominal. Estamos. Entonces, es un lindo ítems para cita en el examen, para tener en cuenta. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la ventilación pulmonar, que es lo que les estuve hablando toda la clase, ¿verdad? La inspiración y la expiración. Bueno, acá vamos a hablar un poco más técnico, ¿verdad? Más con funciones y demás, ¿verdad? Los músculos intercostales, entonces, se contraen y las costillas se elevan. Esto ocasiona que el diafragma se contraiga y estire los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra a los pulmones. Esa sería la fisiología de la ventilación pulmonar en cuanto a inspiración. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos intercostales entonces se contraen, o sea, se contraen, ¿verdad? O sea, se ensanchan. Las costillas se elevan y el diafragma se contrae. Tira los pulmones hacia abajo. Y entonces la caja torácica aumenta de volumen y es por eso que nosotros cuando respiramos ensanchamos la pared torácica, ¿verdad? Ok, esa sería en cuanto a la inspiración. Y en cuanto a la expiración, es todo lo contrario, ¿verdad? Los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye y el aire sale de los pulmones. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? Sale siempre entrecortado. Bueno, creo que sí. ¿O no?
Escríbanme nomás si es que de repente no quieren hablar, ¿está bien? Ok, muy bien. Catherine. Bueno, vamos a hablar entonces de la espirometría ahora. Esta espirometría es una técnica que mide los volúmenes y capacidades de los pulmones, ¿verdad? No vamos a hablar sobre los que son o sea, ciencia cierta, no vamos a hablar a profundidad sobre el volumen y capacidad del pulmonar, pero sí vamos a hablar, tipo, vamos a, por lo menos para saber distinguir de qué se trata una y otra cosa, ¿verdad? Cuando estuvimos con el problema del COVID, hubo muchos pacientes que presentaron alteraciones en cuanto a la respiración. ¿Por qué? Porque estaban netamente conectados a un respirador o estaban con alto flujo, se llama un aparato, un equipo que prácticamente hace la respiración es una respiración artificial, ¿verdad? No es tan invasivo como estar conectado a un respirador, pero justamente se utiliza cuando la capacidad del pulmón no da abasto. Entonces, eh, esta técnica, nosotros como fisioterapeutas, yo también trabajo en la parte de fisioterapia respiratoria y usamos mucho el espirómetro justamente para ver qué tanto está mejorando o qué tan mal está el paciente. Entonces, lo primero que se realiza es el control con el saturómetro, ¿verdad? Para ver qué tal está el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y entonces, también controlamos lo que sería la frecuencia respiratoria. No sé si ustedes saben cuánto es el valor de la frecuencia respiratoria normal, ¿no? No, profe, ¿cuánto sería? Bueno, de entre 18 a 20 sería lo normal. Algunos libros o sea, indican que es de 20 a 24, pero de 18 a 20 es lo que nosotros vamos controlando como respiraciones, de 12 a 20, perdón, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, de una vez controlada la respiración, ese después en el cuestionario vamos a estar desarrollando también así para que a profundidad abarquen también eso. Eh, en cuanto al valor normal de la respiración, entre 18 y 20, también la saturación, que no puede ser, nosotros al saturar, la saturación sería el nivel de oxígeno en sangre. Entonces, no sé si conocen el saturómetro, ¿verdad? Entonces, el saturómetro tiene que indicar de 95 para arriba, de 95 a 99 nomás lo suele traer el saturómetro. O sea, hasta 99 es el límite. Entonces, de 95 a 99 sería el valor de oxígeno normal en la sangre. De 95 a 90 ya es como para estar, o sea, tipo, es una alerta de que tenés que ver qué onda, algo está pasando. De 90 para abajo ya es una hipoxia, que sería ya la disminución de oxígeno en sangre. Entonces, evidentemente es porque algo está pasando dentro de los pulmones, o en este caso dentro de los alveolos, que no está produciendo ese intercambio gaseoso, ¿verdad? En el caso de los pacientes con COVID, por ejemplo, hubo mucho problema porque los pacientes presentaban secreciones, ¿verdad?, en los pulmones. Entonces, evidentemente, eso va a ir dificultando, uno, la capacidad pulmonar. No ensancha los pulmones como tiene que, va agravándose de alguna u otra manera, ya sea por la parte cardíaca. Entonces, son cuestiones que van limitándole al pulmón para que realice su función normal. Entonces, a raíz de eso es que va bajando la saturación, hay una frecuencia respiratoria más baja o más superficial. Entonces, a raíz de eso es que puede haber, o sea, los pacientes se descompensan y demás, ¿verdad?
ocasionado por el COVID es lo que estoy manifestando. Entonces, posterior a eso, cuando los pacientes son dados de alta, fueron en este caso dados de alta después del COVID, pacientes con alto flujo o pacientes que dependían o que estuvieron en terapia, en UCI o en UTI, entonces tienen una dificultad ya, ya sea para volver a tener ese valor normal en cuanto a frecuencia respiratoria y en cuanto a saturación. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos el espirómetro para poder ver qué tan bien o qué tan mal está el paciente en cuanto a a su capacidad pulmonar. Tenía pacientes, por ejemplo, que no podían insuflar, porque este se sopla, ¿verdad? Se aspira, mejor dicho. Vos aspiras y no llegaba ni a 100. Entonces era muy poco. Ya después de realizarse, por ejemplo, en este caso, su fisioterapia respiratoria, podían los pacientes empezar o sea, iban mejorando en su espirometría, ¿verdad? Les iba a decir algo más. Eh, puede parecer, muchas veces la gente minimiza ciertos problemas respiratorios, ¿verdad? Pero a raíz de todo esto, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que la importancia de los pulmones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los pacientes no podían ni sentarse sin respaldo, en una silla sin respaldo, no podían mantenerse erguidos porque tenían debilidad pulmonar. Entonces, eso es para que tengan nomás en cuenta lo importante que son nuestros pulmones también y el cuidado que tenemos, que debemos darle, ¿verdad? Porque por el simple hecho de tener afecciones o patologías respiratorias, el paciente ya no puede ni sentarse, ya no puede acostarse mucho tiempo, hay debilidad en los brazos, increíble es lo que ocasiona. Eso a modo de anexo nomás también. Ok, vamos a continuar. Me encanta el tema de espirometría, por eso nomás le estaba hablando un poquito de eso, ya que estamos tocando el tema. En cuanto a las definiciones, otras definiciones, ¿verdad? Pues anteriormente estuvimos teniendo también definiciones. En cuanto al volumen corriente, que sus siglas serían BC, es el volumen de aire que intercambiamos en una respiración. El volumen de reserva inspiratoria, que sería B1, es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada. El volumen de reserva expiratoria, B2, sería el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada. Y el volumen residual, que sería el volumen de aire que queda en los pulmones aún después de una aspiración forzada. En cuanto a la regulación de la respiración, la frecuencia respiratoria en reposo oscila entre 16 a 18 respiraciones por minuto. Acá, por ejemplo, dice 16 a 18. Yo le estoy diciendo 18 a 20. Algunos de 20 a 20 y tanto. Bueno, vamos a guiarnos por este. De 16 a 18, poner respiraciones por minuto. La frecuencia y la profundidad de las respiraciones se adaptan a la necesidad de un aporte suficiente de oxígeno a las células y la eliminación de dióxido de carbono. Un incremento de la tasa metabólica incrementa la frecuencia respiratoria. ¿A qué es a lo que se refiere cuando habla de un incremento de la tasa metabólica? Por ejemplo, si hay un aumento en cuanto a la frecuencia cardíaca, el paciente, por ejemplo, se está descompensando, entonces, o qué sé yo, se altera el, eh, hay una alteración y eso implica que o sea, hay una taquicardia, aumenta los niveles de frecuencia cardíaca, o sea, los pulsos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el corazón está trabajando de sobremanera para poder abarcar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Y qué pasa ahí? Se disminuye la frecuencia respiratoria por el reflujo, ¿verdad? Es una, a ver,
está necesitando de mayor cantidad de oxígeno y si no hay buen reservorio en ese caso, el paciente se descompensa. Usualmente los pacientes se desmayan en esos casos, cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Y todo, por eso les decía, el cerebro, el corazón y los pulmones trabajan en simultáneo. Uno no depende del otro o tipo, no es que no tengo cerebro y mi corazón y mi pulmón puede funcionar igual, ¿verdad? O viceversa. Entonces, es a eso a lo que se refiere que cuando hay un incremento de la tasa metabólica, hay un incrementa también la frecuencia respiratoria. Y ahí empiezan a descompensarse, porque llega hasta cierto tope entonces. Y ese control de la respiración lo realiza bueno, en la otra diapositiva está así. Existen dos mecanismos principales de control, el control nervioso y el control químico. El control nervioso, que es el responsable de la ritmicidad de los ciclos respiratorios. Entonces, el control nervioso, que es a nivel cerebral, es lo que controla el ritmo de las respiraciones. Es ese. Hay pacientes que tienen respiraciones superficiales y ahí se altera el ritmo. Entonces, ¿verdad? El famoso respira por la nariz nomás. No hay una respiración profunda. Entonces, cuando es, en ese caso, por ejemplo, cuando hay una alteración de la ritmicidad, el paciente solamente respira superficial y el aire no llega a los pulmones, llega hasta cierto tope, hace tope. En cuanto al control químico, esto modifica la frecuencia y la profundidad respiratoria, que son esos de repente esos suspiros que tenemos, ¿verdad? ¿Entienden, verdad? Entonces, en cuanto a eso, es a lo que modifica su frecuencia. Ahí hablamos del control químico. Control nervioso, responsable del ritmo del ciclo respiratorio. Y control químico modifica la frecuencia de la profundidad de la respiración. Aboca un poco también a la respiración superficial, como les decía. Es, ahí se modificó, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Hay una profundidad de la respiración como para que llegue a los pulmones, entonces llega hasta cierto tope nomás. Ok, el control químico. El control químico de la respiración es el patrón cíclico de respiración se puede modificar por cambios en la concentración de oxígeno, o sea, de dióxido de carbono, de oxígeno o el pH. Y los receptores que responden a estos cambios son quimiorreceptores, son neuronas especializadas en detectar cambios de concentración. ¿Y qué son los quimiorreceptores? Estas están encargadas de conectar con el centro respiratorio, y ahí justamente hablamos del nervio vago y glosofaringeo, que están en las zonas, en el sistema periférico y sistema central de nuestro nervio. En este caso, el sistema periférico o el sistema del nervio periférico son las carótidas y la aorta, ¿verdad? Y estas detectan cambios de PO2 y PCO2, de esa presión de oxígeno o presión de dióxido de carbono, de forma directa. Y en cuanto al sistema, a nuestro sistema central, sistema nervioso central, estas detectan cambios de presión de dióxido de carbono de forma indirecta por cambios de pH. Entonces, estas no detectan cambios de PO2 o presión de oxígeno. Solamente, entonces, nuestro sistema periférico, el nervio periférico es el que se encarga de eso. Ok. Efecto de las emociones y el dolor. Evidentemente, ciertas reacciones de nuestro cuerpo, nuestro sistema, también afectan la parte respiratoria. De estas está encargada el sistema límbico y el hipotálamo, que son los encargados del control de las emociones. El dolor continuado. Hay un dolor continuado y esto ocasiona un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando hay un dolor súbito, hay apnea temporal.
Y cuando hay emociones como llorar, por ejemplo, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Quiero ver, sí, justamente las definiciones tenemos ahí en cuanto a apnea y demás. Ok. Entonces, hay dolor continuado y aumenta la frecuencia respiratoria. Hay dolor súbito y hay una apnea temporal. Apnea, interrupción de la respiración. Hay una pérdida de la respiración. Por momentos el paciente no respira, por decirlo así, ¿verdad? Usualmente cuando se dan los desmayos, suele pasar eso. El desmayo pues, puede ocasionarse por algo también, ¿verdad? No precisamente por dolor súbito, pero sí por, ejemplo, por emociones fuertes también se produce eso y ahí también ocasiona una apnea temporal. Y emociones como llorar, que evidentemente aumenta también la respiración, la frecuencia respiratoria. A eso es a lo que se refiere cuando habla de emociones, de efecto de las emociones y el dolor en cuanto a nuestra respiración. El efecto de la presión arterial y el movimiento corporal. Hay receptores de presión, de la presión arterial, ¿verdad? Que son los varoreceptores. Cuando hay un aumento de la presión arterial, hay una disminución de la respiración. Y en cuanto a los receptores de posición en tendones y músculos, que son los propioceptores, el estiramiento, o sea, el ejercicio, estiramiento de tendones y músculos, hay un aumento de la respiración. Lo mismo pasa cuando realizamos actividad física. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria porque, como les estuve diciendo, si el corazón está bombeando mucha más sangre, entonces eso quiere decir que si hay mayor flujo de sangre, es mayor el flujo de oxígeno que tiene que circular a través de esa sangre. Y entonces, si el corazón está a 1000 por hora, la frecuencia respiratoria también se acelera. Es a eso es lo que les decía hace rato, que eso podría ocasionar también respiraciones superficiales nada más, cuando ya es muy acelerado. Entonces, aquí aumenta la presión arterial del cuerpo y disminuye la respiración. Usualmente porque la presión arterial, cuando hay un aumento de la presión arterial, es porque el corazón está bombeando tanto que hay algo que le está obstaculizando dentro de las arterias para ese flujo. Entonces ya no pasa por el corazón la cuestión, sino por en qué condiciones están nuestras arterias. Usualmente las personas, perdón, que tienen presión alta son personas que tienen el triglicérido alto, los colesteroles altos, entonces esos depósitos de grasa dentro de las arterias es lo que ocasiona esa dificultad de buen reflujo sanguíneo y entonces eso es lo que ocasiona en este caso la presión alta y a raíz de eso que haya una disminución de la respiración. Ok, este, vamos a ver que se entienda bien nomás. Y en cuanto al ejercicio que les expliqué, al hacer ejercicio se acelera el corazón, hay mayor demanda de flujo sanguíneo y a raíz de esa demanda de flujo sanguíneo también necesitamos evidentemente mayor oxígeno. Ok. Y la última diapositiva, que son los términos respiratorios, ¿verdad? Eupnea, que es una respiración confortable en reposo. La disnea, que es una sensación de dificultad para respirar. Ejemplos, patologías, por ejemplo, como el asma, también cuando realizamos ejercicios muy intensos. Apnea, que es la interrupción de la respiración, puede ser voluntaria o una depresión del sistema nervioso central. Una hiperapnea, que es un incremento de la respiración en cuanto al volumen y ritmo. En respuesta a un aumento del metabolismo, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, respiramos más rápido, ¿verdad? Hay una hiperventilación cuando hay un incremento en la respiración, sin aumento del metabolismo. Por ejemplo, cuando es emocional o soplar un globo, por ejemplo, cuando es más voluntario.
Y la hipoventilación, que es una reducción en la ventilación alveolar en relación con la tasa metabólica. En este caso, justamente y exclusivamente hablamos del asma. Hay una reducción de esa ventilación alveolar, los alveolos que habíamos dicho que eran esas ramificaciones, en cuanto a las ramificaciones de los bronquiolos, tenemos esas bolitas, ¿verdad? Que son los alveolos, y ese entonces tiene una luz, ¿verdad? Cuando es muy disminuido, en ese caso, no tiene una buena ventilación, no se produce una buena ventilación, que es lo que pasa con los pacientes con asma. Ok, faltan 4 minutitos para que se corte la transmisión. Hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Mientras tanto, voy a estar tomando lista y vamos a guardar. Se corta la transmisión y automáticamente nos volvemos a conectar, ¿está bien? Para hablar un poquitito sobre el cuestionario. ¿Estamos? Bueno. Nis está. Nis Noelia Cubilla. No, creo que no. ¿Mm? Nis. A ver, Nis. No, entonces. Luz Raquel Coronel. Presente, profe. Ok. Liz Robles. Presente. Ok. Catherine Antonia Costa. Presente. Ok. Algunos pues tienen otros nombres ahí, entonces por eso no. Diego Almada está. César Ocampos. También. Presente, profe. Ok. Presente, Diego, profe. Ok. Romina Acosta. No, ¿verdad? Dos faltaron ahí entonces. Ok, ok. Eh, Se va a cortar enseguida. Entonces, voy a hacer ultimar algunas cositas con el cuestionario y nos conectamos en breve, ¿está bien? Voy a escribirles en el grupo para avisarles para conectarnos de nuevo, ¿está bien? Dale, profe. Ok. Volvemos en un ratito entonces. ¿Mm?